Vamos a Hola, grabar. ¿cómo andás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a, esta segunda clase que voy a estar con ustedes. Nos había quedado pendiente terminar ahí un poquitito el ejercicio de ABB operativo, que vamos ahí a repasar los últimos detallecitos, y después vamos a dedicar la clase a comenzar a hablar del tema indicadores, tablero de indicadores, cuadro de mapas y cuadro de mando estratégico, ¿ah? Que es lo que nos va a ocupar, digamos, la clase de hoy y la del viernes. ¿Ah? Entonces, bueno, Buenas noches. hola, buenas noches, Román, ¿cómo estás? Bien, ¿podremos repasar rapidito el cuadro 1 y el 2? ¿Esto? Eso. Sí, a eso digamos. Bueno, a ver, nosotros lo que habíamos dicho en la clase pasada, la metodología para aplicar el ABM, era hacer una focalización en cierto grupo de actividades, aquellas que nucleaban el 80% del costo, y a su vez a esas actividades que concentran el 80% del costo total, le establecíamos una serie de prioridades en función a unos atributos que nosotros le íbamos a definir a cada actividad. ¿Esos atributos cuáles eran? Eran los atributos de valor agregado. Básicamente nosotros determinábamos actividad por actividad si cada una de ellas contribuía a la generación de valor hacia el cliente o no. Un atributo de calidad, en donde nosotros en definitiva lo que hacíamos era establecer si la actividad formaba parte de nuestros esfuerzos para lograr ese grado de calidad que le ofrecemos al cliente. Y establecemos en ese atributo si existe o no algún problema en la ejecución de esa actividad que haga que se menoscabe, digamos, ese estándar de calidad que le ofrecemos al cliente. Entonces, si existe algo que haga algún hecho o alguna circunstancia que haga que determinada actividad que forma parte de ese circuito de calidad tenga una mala ejecución y hace que esa calidad ofertada merme, nosotros decimos que la actividad que sufre ese problema tiene un problema de calidad, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es que la actividad pertenezca, ¿no?, a ese circuito de calidad, a ese grupo de actividades que hacen, que forman, digamos, el grado de calidad que se le ofrece al cliente. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tenga un problema de calidad. Podrá formar parte del circuito de calidad y podrá tener o no un problema de calidad. ¿Ah? ¿Cuáles son las actividades que forman parte del circuito de calidad? Aquellas que tienen algún sí en sus 4 dimensiones. ¿Se acuerdan que las 4 dimensiones eran prevención / ejecución, control, detección interna de fallas y detección externa de fallas? ¿Ah? Entonces eso ustedes lo veían acá en el cuadrito. Esta información siempre se les va a dar, ¿no? Siempre se les va a dar. Ustedes el atributo de calidad, ustedes ya lo tienen clasificado actividad por actividad, mostrándoles si cada actividad forma parte o no del circuito de calidad. Por ejemplo, la actividad 12, facturar y realizar cobranza mensual, vieron que tiene no en cada una de las 4 subcategorías del atributo de calidad. Entonces, esta actividad no forma parte de los esfuerzos de calidad de la empresa. Por ende, problema de calidad no va a tener nunca. Ahora, por ejemplo, la actividad 9, realizar el control de calidad de materias primas e insumos, sí forma parte de los esfuerzos de calidad. Podrá tener problema de calidad o no. ¿Está? Y el tercer atributo es el de la eficiencia. La eficiencia la vamos a medir del 1 al 5.
1 y 2 lo vamos a tomar como ineficiente, y 3, 4 y 5 lo vamos a tomar como eficiente. ¿Ah? Y bueno, en función de eso nosotros hacemos prioridades, hacemos lista de prioridades de actividades. Y esa lista de prioridades son prioridad 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son las prioridades 1? Las que no generan valor agregado y tienen problemas de eficiencia. Que en el caso de este ejercicio son las actividades 14 y 12. ¿Ah? Si ustedes se fijan, la 14, por poner una para repasar esto, ¿no? La 14, si yo voy al cuadro acá, la 14, ¿tiene valor agregado o no? ¿Qué nivel de eficiencia le asignamos? 1. Dijimos que 1 y 2 era ineficiente. Entonces, esta actividad tiene problemas de eficiencia y no tiene valor agregado. Listo. Prioridad 1. ¿Ah? La prioridad 2, ¿cuáles eran? Eran actividades que sí tienen valor agregado, ¿tá? Que sí generan valor, y sí tienen problemas de calidad. ¿Tá? O sea, forman parte del circuito de calidad y además tienen un problema de calidad. ¿Tá? Esas son las prioridades 2. Y la eficiencia ahí como atributo no nos importa. Ahí cuáles caían, caían la actividad 3 y la 9. ¿Tá? La 9, que fue justo la que les puse de ejemplo, era la del control de calidad. ¿Se acuerdan que decía que había 4 auxiliares que realizaban el control de calidad? Si bien realizaban el mismo trabajo, el mismo volumen, pero tenían fallas en el control porque se escapaban un montón de cosas. ¿Tá? Tengo un vecino con la bocina un poco nervioso. O sea, Marcelo, que para la prioridad 2 nos tenemos que basar en la letra. En la letra. Porque hoy estaba entreverado con esto, no. No sale, la prioridad 2 no sale directo del cuadro. Prioridad 1 sí. La prioridad 1, no valor agregado, eficiencia 1 y 2, tuquiti, está pronto. Prioridad 1. Y la 3 bastante bien también, pero la 2. Bueno, la diferencia entre la 2 y la 3 va a ser el problema de calidad. Básicamente, sí. Porque la prioridad 3, viste que tiene valor agregado sí, problema de calidad no. Entonces ahí vas a tener ahí el tema de discernir entre una actividad si tiene o no tiene problema de calidad para ver si va a encajar más en prioridad 2 o en prioridad 3. Y sé que no tiene porque la letra no me dice nada. Y si la letra no te da indicios, no va a tener. Generalmente los problemas vienen por cumplimiento de tiempo, por fallas en la producción. Yo les decía que, bueno, no tiene nada de malo decirlo, porque en realidad es así, si uno piensa en la realidad, todo aquello que le genere un percance a un cliente, eso uno se puede imaginar situaciones y más o menos pueden llegar a terminar en la misma casuística, ¿no? Entregas fuera de tiempo, entregas de productos o servicios que no son los que el cliente pidió, cosas por el estilo. Y la última de este cuadrito, por ejemplo, a ver si tengo un ejemplo acá, si tiene un problema de calidad por la letra, pero en los atributos todas son no, No va a pasar eso. no va a pasar. Listo. No, porque tiene que estar mal armado el ejercicio. No digo que no pase, pero no. Gracias. No, bueno, no tiene sentido, no tiene lógica. Estaría mal el ejercicio, estaría mal planteado. Sí te puede pasar que una actividad sea todo no en calidad y realmente haya algún problema. Que bueno, entrará dentro de la evaluación, pero digo, no la vas a valorar por un problema de calidad, porque como no pertenece no aporta, digamos, a los esfuerzos de calidad, porque es todo no, problema de calidad no va a ser, será de otra cosa, será la detección de un problema o de volumen o de recursos, lo que fuere, pero no un problema de calidad en sí. Bien. ¿No? Y bueno, la clase pasada habíamos concluido que las actividades 14 y 12 son prioridad 1, la 3 y la 9 son prioridad 2, la 11 prioridad 3,
Y después lo que pasa es que todas las que no cataloguen como 1, 2 y 3, hasta llegar al Pareto, o sea, hasta llegar al 80% del costo, les van a quedar algunas actividades ahí que no van a clasificar ni como 1, ni como 2, ni como 3, van a quedar como prioridad 4, y esas ya se eliminan, digamos, también. ¿Tá? No se siguen analizando. ¿Tá? Acuérdense de eso. Se analizan solo las que contemplan el 80% del costo en una primera etapa, después ahí se pasa a priorizar. Cuando se prioriza, las que quedan como prioridad 4 mueren ahí, tampoco se siguen analizando. Por eso las que pasaron al cuadro siguiente son las 5 primeras, la 14, la 12, la 3, la 9 y la 11. ¿Tá? La 14, la 12, la 3, la 9 y la 11. ¿Tá? Porque con esas actividades nosotros vamos a ponernos a analizar el costo, ¿tá? El costo que la actividad tiene definido o fue generado con el costeo a veces que se hizo. ¿Tá? Y eso, recuerden que nosotros habíamos dicho que el costo iba a ser la combinación de la cantidad de veces que la actividad se ejecuta, ¿tá? El volumen, la cantidad de recursos que consume cada vez que se ejecuta, que nosotros lo vamos a mirar solamente desde el punto de vista del recurso humano, digamos, de la mano de obra aplicada, pero se podría aplicar para otros recursos, y multiplicado por el costo unitario de ese recurso que se utiliza. ¿Tá? Entonces es la cantidad de veces que se ejecuta multiplicado por la cantidad de recursos que consume, por lo que cuesta hacer ese recurso cada vez por unidad, digamos, cada vez que se consume. ¿Tá? Eso iba a explicar el costo. Entonces nosotros íbamos a indagar en esos 3 factores para ver cuál era, o si existía, digamos, algo que sonara raro, digamos, en cualquiera de esos 3 componentes o una combinación de ellos. ¿Tá? Voy a mirar un segundo el chat, que hay un mensaje. La clase la tenemos que subir, porque quedó alojada en mi computadora. Después capaz que me pasan un mensajito ahí, Karina, o a ver dónde hay que subirla, y yo después la... Y después hablamos, Marcelo. Está. Bueno. El fin de semana seguramente lo vean en el EVA. Capaz que subimos las 3 juntas ahí. Ahí va. Bueno, entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir actividad por actividad mirando las distintas situaciones que podemos evidenciar de la letra para ver si hay algún tipo de problema en el volumen, o sea, en la cantidad de veces que se ejecuta, en el consumo de recursos que utiliza y en lo que cuesta ese recurso consumido. ¿Tá? Nosotros ya lo habíamos visto creo que para la actividad 14 y la 14 y la 12 ya lo habíamos mirado. Yo les recuerdo que esto básicamente cómo se miraba. La cantidad de veces que la actividad se ejecuta lo medimos por el volumen del disparador. ¿Tá? La actividad se va a ejecutar cada vez que sea disparada, digamos, por el hecho que la dispara, por decirlo así. ¿Tá? Yo les ponía el ejemplo, creo que habíamos hablado de una actividad que fue la atención de reclamos. Bueno, cuanto más reclamos haya, más veces se va a ejecutar la actividad, y cuanto menos cantidad de reclamos haya, menos veces se va a ejecutar la actividad. ¿Tá? Entonces, en función de cómo sea el volumen de ese disparador, ¿tá? Más grande, más chico, más volumen, menos volumen, va a ser mayor o menor el costo total de esa actividad. Entonces, ustedes siempre van a tener información de volumen o volumétrica, que básicamente les van a dar la idea de cuál es la actividad, digamos, y cuál es el disparador asociado. ¿Tá? De las actividades que tengan disparador, porque hay algunas que no tienen. ¿Tá? La cantidad de recursos se iba a medir a través del índice de fragmentación. ¿Se acuerdan qué era el índice de fragmentación? ¿Alguien que lo refresca? A ver si alguien se acuerda cómo era. Era, digamos, más o menos así, la cantidad de horas que varias personas hacen una actividad, ¿no?
Claro, es la sumatoria, que completan un día. claro, que completan la jornada de una persona. Jornada. Son los pedacitos de hora de todas las personas hechos uno, digamos. Es el Dividido la time, cantidad de digamos, personas. dividido la cantidad de personas. Este FTE es el Full Time Equivalent, que básicamente lo que dice es, hay 3 personas que participan de la actividad, pero si yo le junto el pedacito de tiempo de cada una de las 3 personas, es como si formara una persona a tiempo completo. Entonces ahí lo que se establece es el índice de fragmentación, 0,33. ¿Ah? Eso nos servía a nosotros como parámetro para ver si la actividad estaba o muy fragmentada o muy concentrada. ¿Ah? Si está muy fragmentada, quiere decir que está muy distribuida entre muchas personas. ¿Ah? Y si está muy concentrada, quiere decir que pocas personas participan de esa actividad a mucho tiempo o a tiempo completo. Entonces, el índice varía entre 0 y 1. Yo siempre insisto que es un índice que está bueno mirarlo porque a mí me puede dar una idea, si la actividad está muy desfragmentada, hablábamos el otro día que ganábamos en flexibilidad, porque bueno, es una actividad que mucha gente la puede ejecutar, no vamos a tener problemas de cuellos de botella, digamos, porque si mucha gente la puede ejecutar es fácilmente asignable, digamos, a las personas para que realicen la actividad. Tiene la contra de que, bueno, es más difícil coordinar, pueden empezar a surgir errores, no fluye tan fácilmente la ejecución de la actividad por el hecho de que participan muchas personas. Por el contrario, si yo tengo una actividad que está concentrada en pocas personas, esas personas tienden a especializarse, tienden a dominar la actividad y en algunos casos, por la complejidad de la actividad, eso puede estar bueno. ¿Cuál es la contra que tiene? De que, bueno, si concentramos en algunas personas una actividad, corremos el riesgo de que se genere un cuello de botella, corremos el riesgo de que por distintos motivos la actividad no se realice tan rápido, digamos. Bueno, esa es la generación de cuello de botella, o no es tan sencillo de sustituir una persona por otra. En fin. ¿Tá? Entonces, la cantidad de recursos nosotros la vamos a medir por ese lado. Y el costo del recurso, básicamente nosotros lo que hacemos es calcular un costo salarial promedio, tomamos el total del costo salarial monetario, lo dividimos entre la cantidad de horas que se están dedicando a cada actividad, eso es toda información que tenemos del coste de ABC, y ahí establecemos un valor hora promedio, que después, bueno, lo que vamos a hacer es, comparándolo con actividades similares, más o menos con el mismo grado de especialización o de técnica necesaria, vamos a ir viendo a ver si algo nos llama la atención, o es algo que se sale de lo normal, digamos. ¿Tá? Y esos son los análisis que hacemos a nivel de cantidad de veces que se ejecuta la actividad, el recurso consumido y el costo del recurso. ¿Tá? Entonces, bueno, de la actividad, la 14 y la 12 ya habíamos visto, la 14 tenía problema de cantidad de recursos, la 14 era gestionar stock de materia prima e insumos, acá voy a ir un poquito rápido, pero básicamente eso era porque en el depósito recuerdan que habían varias personas, más de las necesarias, digamos, para evitar los quiebres de stock. ¿Ah? Y eso hacía de que, bueno, de que en la actividad existieran por ahí más recursos de lo que podía ser eficiente, por la simple razón de tratar de evitar que ocurriera un problema, digamos. Y la actividad 12, habíamos dicho que tenía problema de costo de recurso. La actividad 12, vamos a mirar acá el costo de recurso, era facturar y realizar cobranza mensual. Esta es la actividad que más costo salarial promedio tiene de todas las analizadas, y esto era porque se pagaba una comisión por cobranza bastante alta, teniendo en cuenta que no existían grados de morosidad importantes. Entonces, bueno, era como que no quedaba, ¿cómo decir?, lógico, ¿tá?, el costo que tenía la actividad para el tipo de tarea que se realizaba. Y bueno, después de las otras, así rápido, si ustedes me siguieron con lo que yo hablé, la actividad 3, era distribuir almuerzo a las empresas de clientes. Esa actividad, nosotros teníamos por ahí en la letra un párrafo que nos decía que recuerdan cómo era, ¿no? Se le entregaban pedidos incompletos a los clientes, eso hacía que muchas veces se volviera a visitar el cliente. ¿Tá? Y a veces se volvía a visitar, no porque el pedido estaba incompleto, sino porque era erróneo. ¿Tá? Entonces, bueno, para evitar
demoras, lo que se hacía era dotar a la gente que hacía de reparto de más personal para demorar menos, digamos, en la entrega. Entonces, bueno, ¿eso qué genera? Genera, por un lado, problema de cantidad de recursos, pues estamos usando más cantidad de personas de las necesarias para una ejecución normal de la actividad, ¿tá? Y estamos generando un problema de volumen. ¿Por qué estamos generando un problema de volumen? Porque la actividad 3, si ustedes se fijan en el disparador de la actividad 3, voy a subir acá un segundo el cuadrito, el disparador de la actividad 3, distribuir almuerzo a las empresas, es las entregas realizadas. Entonces, claro, si yo a un cliente lo visito no una, sino 2 o 3 veces, estoy generando más entregas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy disparando la actividad. Estoy haciendo que la actividad se genere, se ejecute más veces de lo necesario. Porque a mí me alcanzaría con visitar al cliente una vez y entregarle todo el pedido. Ahora, si yo eso no lo logro, lo visito 2 veces, o lo visito 3 veces, estoy ejecutando más veces la actividad y cada vez que la ejecuto consumo recursos. ¿Ah? ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió con este ejemplo el problema de volumen? Sí. Impecable. Entonces, bueno, el problema de volumen es eso, ¿no? Tratar de identificar si hay alguna situación que haga que la actividad se repita más veces de lo normal o de lo necesario, o de lo que parece lógico. ¿Ah? Eso era la actividad 3. ¿Ah? Y la actividad 9 es realizar el control de calidad de materia prima y insumos. ¿Ah? Esta actividad 9, recuerden que era aquella actividad en donde existía un técnico, ¿ah?, que realizaba el control de calidad, que fue sustituido por, si no recuerdo mal, 4 auxiliares. ¿Ah? Los 4 auxiliares hacen la misma cantidad de controles, pero fallan en el análisis. ¿No? Entonces, la actividad 9, problema de volumen en sí. Si nosotros miramos cuál es el disparador, actividad 9, realizar control de calidad de las materias primas e insumos, dice que el disparador son los ítems controlados. O sea, cada vez que yo controlo un ítem, ahí se me dispara la actividad. ¿Ah? Como nos dice que se controla la misma cantidad, entonces problema de volumen no hay porque no se está generando un control en exceso, sino que se está controlando los valores que son los normales, sea con estos auxiliares o sea con el técnico que había antes. Vieron que acá dice que hace unos meses el control de calidad era realizado por un técnico a medio horario, contratado externamente. En busca de reducir costos, la actividad se dejó a cargo de 4 auxiliares de servicio. Si bien el número de ítems que se controla sigue estando en niveles razonables, ¿tá? Bueno, y ahí empieza todo el problema que tiene. Entonces, en volumen no hay problema, porque se está controlando la misma cantidad de ítems. Es razonable la cantidad de ítems que se controla. ¿Tá? Problema de volumen no hay. ¿Qué problema tiene esta actividad? Que la hacen 4 personas en vez de una. Tiene un problema de cantidad de recursos, porque hoy en día la están realizando 4 personas cuando ya tenemos probado que se podía realizar con una persona. Entonces, falta especialización, ¿no? Ahí va. La cantidad de recursos es elevada. Y a su vez, como falta especialización, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del costo del recurso, y esto es algo que está bueno repasarlo, desde el punto de vista del costo del recurso, se está utilizando un recurso que no está capacitado. Entonces, el costo de recursos es muy bajo para el nivel técnico que la actividad requiere. ¿Tá? Entonces, acá también hay un problema del costo. Pero hay un problema del costo por el lado de que es poco el costo, digamos. Eso también puede pasar. ¿Tá? Pues a veces nosotros nos concentramos mucho en por ahí analizar si el costo es alto, ¿tá? Y buscar una manera de hacer una reducción. En realidad acá nos encontramos con un caso en donde el costo del recurso es bajo, es al revés. ¿Tá? Si ustedes se fijan en la información de costo salarial, uy, me fui, se me pasó, acá, la actividad 9 es la que menos costo promedio salarial tiene. ¿Tá? Entonces ahí nosotros dejamos detectado un problema de costo. Dejamos detectados los dos problemas. Un problema de cantidad de recursos que se utiliza. La actividad se desarrolla con 4 personas cuando la evidencia nos muestra que con una se alcanzaría. Pero a su vez con un nivel de costo insuficiente. Bruno. Sí, quería decir que en este ejemplo
como que el costo de recurso y cantidad de recursos están bastante relacionados. Como que el hecho de tener un costo tan bajo en uno repercute en el otro de tener como muchas personas trabajando, ¿puede ser? Sí, digo, es un caso de laboratorio un poco exagerado. ¿Tá? Pero sí, alguien podrá decir, bueno, en realidad digo, fue una decisión que tomó la empresa. La empresa decidió hacerlo así para abaratar costos. Bueno, pero no le fue bien. ¿Hay que volver al mismo costo que tenía el técnico? Tal vez no. Pero bueno, es algo que evidenciamos, que en nuestros relevamientos, en nuestros análisis evidenciamos. Uno lo que hace como asesor es dejar la evidencia de lo que está pasando y bueno, ver qué decisión se puede tomar. Si volver a ese técnico, a que sea una persona sola y con el costo que tenía antes, o buscar alguna alternativa que no sea esa, que tampoco sea esta, porque aparentemente con la falta de capacitación no está funcionando, la actividad no está funcionando bien. Bueno, capaz que hay algún plan C que sea algo intermedio, ¿tá? Que puede ser, no sé, o 2 personas mejor capacitadas, o no sé. ¿Está bien? Bien, bien. Y bueno, la que nos queda es la actividad 11. La actividad 11 era adquirir materia prima e insumo a proveedores. ¿Tá? Acá, ¿cuál era el problema? Si ustedes recuerdan, lo que nos decía este caso era que había un depósito muy, muy chico, entonces lo que se hacía era, se compraba más veces, más cantidad de veces, porque bueno, no había lugar para hacer stock. ¿Tá? Entonces, vieron que acá dice, con el crecimiento experimentado, la capacidad de almacenaje resulta escasa, por lo que se debe comprar varias veces al mes, en pequeñas cantidades. Entonces, ¿eso qué pasa? Esta actividad, la actividad 11, ¿qué disparador tiene? Adquirir materia prima en suma a proveedores. Pedidos de compra. Entonces, como pedimos muchas veces poquito, la actividad se ejecuta más veces. Entonces, nosotros ahí detectamos un problema de volumen. ¿Ah? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la propuesta que nosotros tendríamos que hacer para bajar el costo de esta actividad? Aumentar la capacidad de almacenaje. Claro, sí, es claro. Lo que tendríamos que hacer es reducir la cantidad de pedidos de compra. O sea, tendríamos que hacer Claro, sí. loteos de compra más grandes, para lo cual que necesitamos espacio. Claro, claro, sí. Ahora, ¿nosotros qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que comparar. Vamos a tener que ¿eh? O sea, Ay. lo complicado a veces uno se confunde con qué es el problema y cuál es la solución, ¿no? Lo que pasa es por eso, claro, uno a partir del problema que detecta es la solución que tiene que proponer. Tú lo que necesitas es que la actividad se dispare menos, se ejecute menos veces. O sea, tenés que lograr generar menos pedidos de compra, para lo cual necesitas más espacio. Está bien, digo, lo que respondió Valdomir está bien. Simplemente, digo, para ordenarlo, digamos, en realidad el depósito más grande nos va a permitir hacer pedidos más grandes, o sea, menos cantidad de pedidos y el costo de la actividad va a bajar. Claro, claro, sí. Es reducir las veces que se realiza la actividad. Reducir las veces que se realiza la actividad. Es la Ahora, solución. ahí nosotros lo que tenemos que valorar es cuánto nos cuesta ampliar el depósito. ¿No se acuerdan que yo les dije que una de las últimas etapas de esto era hacer una evaluación beneficio-costo? ¿Cuánto nos cuesta ampliar el depósito? Porque capaz que yo decido seguir así, porque la alternativa que yo tengo me sale más cara. Tenemos que tener en cuenta eso. Y recordar, esta era la última actividad, ¿sí? Y recordar que el recurso no desaparece. Nosotros decimos, bueno, o sea, hago un pedido por semana, ahora paso a hacer un pedido por mes. Buenísimo. La actividad se va a ejecutar en vez de 4 veces al mes, se va a pasar a ejecutar una. ¿Resolví el problema de volumen? ¿Resolví el problema de mis costos? No. En principio los costos siguen siendo los mismos. Tengo que ver, tengo que administrar todo ese tiempo que me va sobrando. ¿Ah? Tengo que ver en qué reasigno todo ese tiempo. ¿Ah? Porque si no, el recurso sigue estando ahí. ¿Ah? Eso es fundamental.
detrás de todo esto después va a tener que haber un análisis de beneficio-costo para ver si las recomendaciones que nosotros hagamos realmente valen la pena o no. No nos tenemos que quedar solo con decir, consigan un depósito más grande, señores. No. Por esto y por esto y por esto, es recomendable tener un depósito más grande. Los cálculos indican que eso va a ser más beneficioso que mantener la estructura de trabajo actual. Y ahí sí queda completo un informe, una asesoría, digamos, sobre este tema. ¿Está bien? Sí, sí, podría ser otra alternativa, hacer una sola compra y que te lo entreguen semanalmente. Por ejemplo. Sí, hay varios temas para estudiar en eso. También puede pasar que una compra sola requiere un esfuerzo financiero más grande por parte de la empresa. Tal vez el proveedor está de acuerdo en entregarme, hacer la compra grande, una vez por semana, pero el efectivo tiene que llegar, ¿no? En el momento de la compra, por ejemplo. También puede ser un aspecto a considerar, el tema financiero. Hay muchas cosas. Que además, también viéndolo del lado del distribuidor, no es lo mismo comprar, que te compren una vez y que vos le lleves toda la mercadería una sola vez, a que la tengas que llevar 4 veces en un mes, esa misma cantidad. Mirá, O sea, si el proveedor tiene este mismo tipo de análisis, nos va a decir no. claro, por eso. Totalmente. Todo depende de la fidelidad del cliente y la Y el relación que precio. haya, ¿no? Y el precio. Lo va a decir, Sí, 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 pero claro. lo hago, pero sale tanto. Capaz Por que eso, ahí de hay que vuelta analizar todo. entro en el beneficio costo y digo, no, sigo así. Aguanto un poco más así. Hay muchas cosas para evaluar, como en la vida entera, la vida de uno y en la vida entera de un negocio. Pero bueno, un poco ese era el tema de ABM. A mí me encanta, pero bueno. Pues bueno, creo que se derivan muchas cosas a partir de la información que logramos con el ABC, que es muchísima. O sea, en este tema no tenemos que hacer cuentas, digamos, o sea, es todo en base a los cuadros. Sí, en general sí. No, o sea, costear no vas a costear porque se supone que es algo que tú ya viste, antes, no tiene sentido. Calcular, por ejemplo, fragmentación y eso. Eso sí, eso puede pasar, sí. Ah, Pero bien. sabiendo el concepto, eso sí puede pasar. Sí, algún profesor pícaro puso alguna vez algún caso así, sí, de calcular un índice de fragmentación. Creo que lo conozco ese profesor. Sí, pero Eh, si te pasa eso, en realidad, vos lo que tenés que saber, o sea, vos tenés que tener claro es esto. O sea, esta es la cantidad de gente que participa en la actividad. Y esto es el tiempo sumado de esta gente. Y con eso lo sacás. No, tampoco tiene misterio. ¿Tienen algún ejercicio más de esto para subir? Puedo buscarles alguno para que tengan ejemplos, ¿sí? Puedo buscarle alguno. Digo, el caso es este, porque digo, en realidad ya tendríamos que pasar a indicadores porque. Pero sí, les puedo buscar uno para que tengan, sí, claro. Sí, les busco uno. De similares características, digamos, para que tengan uno más. Sí, cómo no. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, ahora cambiamos el chip. Y bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre indicadores. Como les decía, indicadores, tablero, mapa estratégico y cuadro mapa. Para hablar de indicadores, básicamente, que es como la base del tema, en realidad yo les dejé ahí un video explicativo, hablando un poco sobre la presentación en sí. Entonces, no voy a hacer toda la presentación. Pero, a ver, pero sí quiero concentrarme un poquito en algo que es fundamental para el tema de indicadores. Pero bueno, digo, en la presentación que ustedes van a ver ahí con el video, una pequeña definición de indicador, que básicamente es un elemento, es un porcentaje,
un número, digamos, que nos ayuda para medir una variable que nosotros creamos necesaria de medir y de seguir a lo largo del tiempo en un negocio. Generalmente son, como dice ahí, variables propias del desempeño, digamos, de determinados objetivos estratégicos o de gestión que se tengan. ¿Ah? Y bueno, ustedes tienen una clasificación acá, eso lo pueden ver después en el video, es algo muy sencillo. Pero acá, yo me quiero detener en esto, que es el primer casito que vamos a discutir, en algo que a mí me parece fundamental, que cuando uno trabaja con indicadores, y de hecho, incluso los que tienen experiencia laboral, tal vez hasta lo hayan visto, digamos, en sus trabajos, cuando uno trabaja con indicadores hay un gran problema con la interpretación, ¿tá? Con lo que quiere decir el indicador. Y muchas veces lo que el indicador quiere decir tiene detrás el problema de que, salvo el que lo calcula, después el resto, salvo el que se preocupó, digamos, en analizar el indicador y su resultado, no sabe de dónde surge, no sabe cuál es la fuente, no sabe cómo se calcula. Entonces ve el resultado del indicador, el indicador X dio 4,8 y el 4,8, como sabe que hay un rango más o menos que tiene que variar entre 4,5 y 5, bueno, se queda conforme, es como el colesterol, digamos, que uno... Pero después no se sabe, ¿tá? Ese 4,8, de dónde surge, cómo se calculó, etcétera, etcétera, y eso le resta muchísima significación al indicador. Y se corre el riesgo de que existan variaciones, intencionales o no, en el resultado del indicador. Y si eso uno lo traslada a una serie histórica, puede generar hasta errores que pueden ser muy graves en cuanto a decisiones que se pueden llegar a tomar en base a ese indicador. Entonces, una cosa que nosotros siempre hacemos hincapié es en el trabajo que hay que tomarse, digamos, cuando uno define indicadores para analizar, el hecho de dejar definida una ficha, o sea, un documento que esté en el lado, no tiene que ser algo un poco súper formal, pero sí una descripción, ¿tá? Del indicador que nos deje fija las reglas, ¿tá? O sea, que obviamente que tenga un nombre, que tenga un código, pero que deje establecida la regla de cálculo. ¿Tá? Ahora vamos a ver un ejemplito, ¿tá? Pero que deje establecida la regla de cálculo, cómo se calcula el indicador, ¿tá? ¿Cuál es la unidad de medida? Si son porcentajes, si son unidades monetarias, unidades físicas, etc. Una descripción que nos ayude a entender cuál es el significado del indicador, ¿tá? No todos tenemos que saber la definición de la razón corriente, por ejemplo. Digo, un indicador, un ratio financiero, capaz que conocido por todos, razón corriente, la conocen, activo corriente, la contable, ¿no? Activo corriente dividido pasivo corriente. Si no la conocen, más a mi favor, o sea, no todos tenemos que saber, digamos, el significado de los indicadores. Entonces está bueno tener en algún lado una pequeña descripción, tampoco hay que escribir un libro, que nos dé someramente una definición del indicador, ¿tá? La fuente de los datos, de dónde saco los datos para calcular el indicador, ¿tá? Para que no nos pase que un mes lo saco de un lado, otro mes lo saco de otro, porque la persona que siempre me da la información se fue de licencia, entonces, bueno, tomé un proxy ahí y capaz que me termina dando cualquier cosa el indicador. Entonces, las fuentes las tenemos que tener claras, ¿tá? ¿Con qué periodicidad? ¿Tá? Si es mensual, si es semestral, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, definir responsables, ¿tá? Y responsables para los indicadores, siempre tiene que haber dos, ¿tá? Y no tiene por qué ser la misma persona, digamos, pero tiene que haber un responsable del cálculo, de calcularlo, ¿tá? Y esa persona es responsable de calcularlo bien en función de cómo se estableció en la ficha. Y tiene que haber un responsable del desempeño, ¿tá? Alguien que sea responsable porque el indicador no dio
digamos, en el rango de tolerancia que estaba definido. ¿Tá? Alguien a quien preguntarle ¿y por qué este indicador dio lo que dio? ¿Me explico? ¿Tá? Porque los indicadores muchas veces están atados, digamos, están siempre atados al desempeño, ¿tá? Pero muchas veces también están atados a sistemas de remuneración, a recompensas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber no solo un responsable de calcularlo, sino también alguien que se responsabilice por las acciones que se llevaron a cabo para que el indicador dé el valor que dio. ¿Está? Entonces, bueno, yo ahora lo que les voy a proponer, ¿están ahí o se durmieron? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? Sí. Estamos. Consulta de Sí. los responsables. ¿De qué? ¿Se escucha? Sí, se te escuchó un poco cortado. Si los responsables siempre tienen que ser distintos del responsable de cálculo y desempeño, o pueden ser el mismo. Y bueno, eso depende un poco de, por ejemplo, hasta del tamaño de la organización. ¿Tá? Lo recomendable generalmente, el responsable del cálculo es algún centro, digamos, de control de gestión o de un área asociada, digamos, o a la presupuestación o al control, digamos. Y por ahí el responsable del desempeño va a ser el que trabaja sobre las líneas de acción que se llevan a cabo para cumplir los distintos objetivos que el indicador mide. ¿Ah? Lo ideal es que sean independientes. A veces en organizaciones chicas no es tan sencillo, pero es lo ideal. Gracias. Bueno, entonces yo acá lo que les planteo es un casito, ¿tá? Vamos a ver si lo podemos resolver en estos minutos que quedan para las 8, en donde lo que nos dicen es, la gerencia de marketing de la empresa Boom requiere un indicador para medir la efectividad de las visitas realizadas a los clientes. Profe, por las dudas no estamos viendo la letra. No, eso estoy compartiendo. A ver ahí. No, se ve la presentación. A ver acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, arranco de vuelta. Entonces, la gerencia de marketing de la empresa Boom requiere un indicador para medir la efectividad de las visitas realizadas a los clientes, ya que uno de los propósitos de su gestión es lograr mayores ingresos en dichas visitas. ¿No? Ha pedido a su personal que elabore una ficha del indicador, la cual se presenta más abajo, pero no está seguro si la misma es correcta. Por tal motivo, bueno, nos pide que lo asesoremos identificando eventuales errores en la elaboración y de qué manera superarlos. ¿No? Entonces, bueno, básicamente la ficha que se hizo para este indicador es eso que ven ahí. ¿No? Bueno, el CPIDE se explica las deficiencias que se puedan eventualmente asignar y elaborar una nueva ficha. En realidad yo se las voy a mostrar, la vamos a discutir un poquito y después se las comparto, se las subo, ¿no? Se las dejamos en el EO. Pero bueno, en función de lo que estuvimos hablando y eso, a ver si alguien se anima ahí a romper el hielo, digamos, y decirnos al grupo, digamos, alguna cosa respecto a lo que ustedes ven ahí. En definitiva, la ficha es nombre de ventas exitosas. Regla de cálculo, ingresos por venta dividido total de clientes visitados. Descripción, mide el grado en que el target de venta en las visitas ha sido alcanzado. Periodicidad mensual, responsable de cálculo, personal de ventas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Y en principio faltan varios ítems, ¿no? De los que habíamos visto recién. Por ejemplo. La unidad de medida, la fuente donde se van a sacar los datos. ¿Qué más? Hay pocos valientes en esta noche fría. Sí. Y también, no sé si
al ser los responsables del cálculo del personal de ventas, que es a quien afecta el indicador, capaz que hay un conflicto ahí de intereses, ¿no? Sí, ahí pasan varias cosas. Primero que personal de ventas es un poco innominado, digamos, no sabemos a quién está dirigido. Segundo que, bueno, sí, el responsable del cálculo pareciera coincidir, digamos, con los responsables del desempeño, pero no está definido el responsable del desempeño. Está definido el responsable del cálculo, no el responsable del desempeño. A mí me genera un poco de duda si la regla de cálculo, o sea, cómo está planteada, si realmente calcula lo que se quiere medir. O sea, no me queda del todo claro, porque si ¿Por qué? es A ver. porque en realidad lo que está buscando es un indicador para medir la efectividad de las visitas Ahí va. y realizadas a los clientes, y vos estás midiendo, o sea, lo que vendiste sobre el total de los clientes visitados, como que no sé, no me cierra, o sea, no entiendo por qué eso te estaría dando, digamos, la efectividad de las visitas, porque no tiene sentido. ¿Qué gran problema tiene el indicador así medido como está? Está definido como ingresos por venta dividido total de clientes visitados. Y en realidad, ¿qué es lo que queremos medir nosotros? ¿Queremos medir La la cantidad. efectividad? No, Ah, la efectividad de las visitas realizadas a los clientes. O sea, la cantidad de ventas que logras con cada visita. Claro, porque vieron que dice arriba, ya que uno de los propósitos de su gestión, la gerencia de marketing, digamos, es lograr mayores ingresos en dichas visitas. Entonces, la efectividad de las visitas realizadas, ¿desde qué punto de vista tendríamos interés, digamos, en medirla? Desde el punto de vista de cuántos ingresos nos generan, ¿no? O sea, la efectividad está medida desde el punto de vista de cuanto más dinero, digamos, nos generen esas visitas, mejor. ¿Está claro? O sea, a lo que se refiere es que tendría que ser ingresos por venta incrementales. No. Que yo lo que voy es que yo quiero saber, en función de las... Yo lo que intento es, en función de las visitas que hago, obtener la mayor cantidad de ingresos posible. Y ahí lo que nos están dando como regla de cálculo son los ingresos por venta dividido el total de clientes visitados. ¿Qué nos puede pasar ahí? ¿Qué se nos puede perder en cuanto a información? Yo puedo tener un cliente que lo visito una vez sola y ya está, o puedo tener clientes que capaz que lo visito muchas más veces. La regla de cálculo no es exacta a lo que se quiere con el indicador. ¿Se dan cuenta de eso? sí, No son los clientes visitados los que vamos a medir. Es como el total de visitas más que el total de clientes. ¿No? Ahí va. Ahí va. ¿Y qué pasa con la descripción? claro, lo que pasa que ahí, hablando del tema del total de visitas, tendríamos que definir qué es una visita, porque una visita se cuenta, si vos al mismo cliente lo visitas, ponele 4 veces al mes, eso como cuántas visitas se cuenta como 4 visitas, porque ahí estaríamos perdiendo información también. O cómo. Y hay que definirlo. Por eso iría también en las descripciones, o sea, cuando vos describís, tenés que Ahí va. describir lo de arriba. Y tú tienes que escribir toda la regla. Pues yo te puedo preguntar, ¿y los ingresos por venta qué son? Claro. ¿Incluyo los descuentos? ¿No incluyo los descuentos? Si hay promociones, ¿cómo computo la venta con una promoción? ¿Qué hago con ese descuento? ¿Incluyo? ¿No incluyo? Esas dudas después surgen. Tiene que estar definido. Más si después el indicador va a ser usado para algún tipo de premio, recompensa, lo que fuera. El que lee ficha no tendría que ser supuesto como estamos haciendo nosotros. Es la idea, exacto. Es la idea. Exactamente. Es la idea. Y la descripción, lo que yo les decía de la razón corriente. No todo el mundo tiene por qué saber qué es la razón corriente. Yo agarro a un ingeniero agrónomo y le hablo de razón corriente, capaz que la sabe porque yo qué sé. Porque maneja una empresa y lo conoce, pero no tiene por qué saberlo. Yo no tengo por qué saber qué es un target de venta.
Entonces, cuando nosotros ponemos... Es un target de ventas porque yo no sé. Ya que tampoco. Pero digo, nosotros tenemos que, si nos pasan estas cosas, nosotros tenemos que dejar definido qué es. Porque también pueden haber tantas interpretaciones. Capaz que acá hay, ¿cuántos somos? No sé, hay una interpretación por cada uno de nosotros. Ni nos pongamos a definir el target de venta. Digo, yo a lo que voy es al concepto, ¿no? Porque estas cosas no pueden pasar. Yo no puedo dejar tan libre de interpretación en un indicador que después, este es más un indicador operativo, ¿no? Pero imaginemos que estemos ante la definición o la presentación en un directorio de un indicador y nos tenemos que poner a explicar qué es un target de venta. Y ni quiero imaginar si aparece, no sé, alguno de los directivos a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con esa definición. Sí, no. El trabajo, capaz que el trabajo de una semana en preparar un reporte, un informe, capaz que por una mala definición. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, miren, vamos a hacer así. Yo les voy a mostrar una ficha sugerida, digamos. A ver ustedes que bueno, puede tener alguna cosa que ustedes no compartan. Simplemente una sugerencia. ¿Tá? Después yo se la subo. ¿Tá? Pero fíjense. Una cosa que no sé si estaba en la presentación, pero bueno, le establecemos un código al indicador. ¿Tá? Eso nos puede servir si tenemos un número grande de indicadores. Para algunos ordenamientos, digamos, puede ser útil. ¿Tá? Ajustamos un poquito el nombre. ¿Tá? Estamos hablando de ingresos promedio por visita realizada. ¿Tá? El nombre que tenía era ventas exitosas. No era muy descriptivo. Establecemos una regla de cálculo de pesos por venta sobre el total de visitas realizadas. La unidad de medida son pesos uruguayos. Bueno, tomamos los ingresos dividido, ingresos monetarios dividido cantidad de visitas, o sea, la unidad nos da en moneda, digamos. Hacemos una descripción del indicador. Establecemos cómo hay que leerlo el indicador. El desempeño mejora cuando el valor del indicador aumenta. ¿Tá? O sea, la regla es cuanto más mejor, digamos. ¿Tá? Cuanto más grande es el resultado del indicador, mejor. ¿Tá? Definimos los ingresos por ventas. Dejamos dicho que son métodos de devoluciones. ¿Tá? Decimos que son ingresos por venta en visitas. ¿Tá? Esto no lo conversamos, pero dejamos de lado otro tipo de canales de venta. Porque si estamos evaluando los ingresos obtenidos en las visitas, no vamos a entreverar los ingresos que se obtienen de otros canales. Nos distorsiona el indicador. ¿Se entiende eso? Y bueno, establecemos una fuente de origen del dato. Acá capaz que fui un poco vago, puse sistema de contabilidad, pero bueno, se podría hasta describir cuál es el reporte, digamos, que del sistema de contabilidad se puede sacar para obtener el total de ventas, con más apertura, con menos apertura, o sea, la combinación que se les ocurre. ¿Tá? Bueno, una aclaración ahí, la consideración de los ingresos por venta en visitas para el cálculo del indicador se hará de acuerdo al momento en que se hace la venta, independientemente si la misma se cobra en el periodo de referencia o no, porque eso puede ser una controversia, ¿no? Si tomar el ingreso, digamos, como generado a partir de la visita o el ingreso cobrado. Alguien puede decir, bueno, yo tengo clientes que me pagan contado, me pagan a los 15 días, y los estoy igualando con otro cliente que me paga más adelante, a 90 días. Bueno, en este caso, eso no corre, digamos. ¿Tá? Pero podría ser podría haber una ponderación ahí, clientes que pagan más rápido, más cerca en el tiempo, mejor dicho, más alejado en el tiempo. Total de visitas realizadas, que una compañera no retuve quién había hablado, decía, bueno, ¿cuáles son las visitas? Bueno, acá hay una definición, digo, bueno,
más explicada, menos explicada, eso se puede ver. La fuente. La periodicidad y, bueno, quiénes son los responsables por calcular y quiénes son los responsables, digamos, por la ejecución o por el resultado, en definitiva, que el indicador dé. ¿Está? Una pregunta, profe. Claro, todas. O sea, más que nada esto de las fuentes, ¿no? Porque en una parte dice sistema CRM, que está las relaciones con el cliente, o sea, Sí, la gestión de relaciones con el cliente. Relationship Manager. Ahí va. Y en la otra el sistema de contabilidad. O sea, tenemos que explicitar dentro de la descripción siempre qué fuente, de qué fuente sacamos la información de cada dato, digamos. ¿O no es necesario? En un ejercicio que te planteemos, Sí, o sea, o si lo pones, lo puedes poner separado. es un me refiero. ejemplo. Es un ejemplo. Ah, ok, bien. No es así tajante. No, Ok. no. Es un ejemplo. Ustedes en la realidad lo que tienen que tener claro es que, digo, ¿cuál es el sentido de poner una fuente? Que sea, a ver, si yo tengo esto, por eso yo les decía, yo fui un poco vago, puse el sistema de contabilidad, pudimos haber sido un poco más específico. ¿Ah? Pero si yo tengo esta ficha así definida, no digo que cualquiera, porque no va a ser el caso. O sea, no es que cualquier persona va a poder calcular el indicador, pero seguramente yo voy a poder tener entrenado a más de una persona para poder hacer el cálculo y también lograr que el indicador sea mejor interpretado hacia las personas que lo tienen que usar. ¿Ah? Y a eso tiene que apuntar más allá de la estructura en sí misma. ¿Ah? A que quede claro, a que no sea ambiguo, a que no me pase que cuando yo compare un mes con otro o un año con otro tenga dudas de si está calculado igual o no. ¿Ah? Apunta un poco a eso. ¿Está bien? Es un tema importante. Cuando se trabaja con indicadores, es un tema importante tener claro, tenerlo bien definido para evitar cualquier ambigüedad. ¿Está? Bueno, yo después les subo esta propuesta de ficha para que ustedes la tengan. ¿Sí? Vamos con otro casito. Este casito es un poco más duro. ¿Tá? Pero como hay que calcular cosas, les va a gustar. Vamos al ejercicio 2. Miren lo que pasa en el ejercicio 2. La empresa Fortuna desea conocer el grado de satisfacción del personal. ¿Tá? Necesitamos saber el grado de satisfacción del personal. Y necesita que le ayudes a definir los elementos necesarios para el cálculo de un indicador a los efectos. Y para ello se considera que las dimensiones clave a medir en el indicador van a ser el salario y las condiciones de trabajo, la relación con compañeros y jefes, la percepción sobre posibilidades de crecimiento, el grado de libertad para elegir métodos de trabajo y receptividad de supervisores, ya ante sugerencias realizadas. O sea, son esos 4. ¿Tá? Las dimensiones clave a medir a efectos de elaborar un grado de satisfacción del personal. ¿Tá? Y entonces nos dice que a partir de esta información, bueno, construye una encuesta de satisfacción de personal que permita obtener la información necesaria para el cálculo del indicador. Fundamenta de qué maneras alternativas calcularías el indicador a partir de la encuesta elaborada. Y define indicadores auxiliares que surjan del desdoblamiento del indicador principal para conocer causas de satisfacción y satisfacción laboral a partir de la encuesta elaborada en el punto 1. Está duro esto, pero se los voy a traducir un poco. Esperen un segundo. Primero voy a hacer una cosita acá. Voy a compartir toda la pantalla porque así voy a necesitar moverme a un Excel. Entonces, bueno, nosotros acá lo que vamos a tener que tratar de armar es lo que se conoce como un tipo de indicador cualitativo. O sea, una de las clasificaciones que ustedes van a ver en el videito es que a los indicadores los podemos clasificar en cuantitativos o en cualitativos. ¿Ah? Los cuantitativos van a surgir de la aplicación, digamos, del indicador a datos numéricos, digamos, que son
son los mismos datos para todo el mundo y no son unos u otros dependiendo de la percepción de cada uno. ¿Tá? Se basan en números, en información cuantitativa, que es la misma para todos. Ahora, nos va a pasar también que debamos elaborar indicadores en función de información cualitativa. ¿Tá? Una fuente común de información para indicadores de tipo cualitativo son las encuestas. ¿Tá? Y con las encuestas nosotros, con la información que nos dan las encuestas, nosotros podemos elaborar indicadores, ¿tá? Que es un poco la idea de este casito. ¿Tá? Entonces, una encuesta no es un indicador. ¿Tá? Nunca pongan como ejemplo de un indicador encuesta de satisfacción al personal. No, la encuesta no. ¿Tá? El Sería indicador... el resultado de la encuesta lo que nos deriva el indicador. Claro, los datos que nosotros obtenemos en la encuesta los trabajaremos de alguna manera para obtener un indicador a partir de esa encuesta. La encuesta en sí misma, indicador no es. Entonces acá lo que nos están pidiendo es, por un lado, que armemos una encuesta y por otro lado, que calculemos un indicador. ¿Tá? Eso es lo que dice, olvidémonos un rato del CPI 3, van a ver que no, está redactado un poco pomposo, pero no es nada raro lo que pide. Olvídense del 3, ahora después se los explico. Pero vamos a concentrarnos en el 1 y el 2. El 1 es lo que dice, bueno, construya su encuesta y haga un indicador en función de esa encuesta. ¿No? Obviamente no nos vamos a poner a hacer la encuesta así misma. Les voy a mostrar una manera en que esto se podría hacer. ¿Tá? Entonces, yo lo que tengo acá, tengo varias hojitas. Tendría que haber hecho así, ahora lo van a ver y no me gusta. Ahí está. Bah. ¿Cómo me olvidé de esto, de ocultar esto? No importa. A nosotros nos dijeron, elaboren encuestas. Bueno, eso yo ya se los traigo armados, porque si no estaríamos toda la clase haciendo esto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, nosotros tenemos una serie de encuestados, ¿tá? Del encuestado número 1, número 2, número 3, y llega hasta el encuestado número 80. ¿Tá? Entonces, a todos estos encuestados, nosotros le pedimos que respondieran dos cosas. ¿Tá? Por un lado, el grado de satisfacción con cada una de las dimensiones. ¿Tá? ¿Cuáles eran las dimensiones? Las dimensiones eran el salario y condiciones de trabajo, la relación con compañero, percepción de si hay posibilidad de crecimiento y grado de libertad para trabajar. ¿Tá? Entonces, eso ustedes lo ven, está acá. El salario, la relación con compañero, la percepción de posibilidad de crecimiento y la libertad de trabajo. ¿Y qué les pedimos a cada uno de los encuestados? Valorame estas cuatro dimensiones en una escala de malo a muy bueno. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, el encuestado número 1, por ejemplo, ¿qué respondió? Respondió malo para salario, bueno para relación, muy bueno para percepción de posibilidad de crecimiento, malo para libertad de trabajo. ¿Está claro? Y así respondieron todos. ¿Tá? Hay más categorías. Están anotadas acá abajo. Acá estaba. Muy malo, malo, bueno y muy bueno. Creo que se las dije distintas. Pues son muy malo, que es el MM. Malo, que es la M. Bueno, que es la B. Y muy bueno. ¿Tá? Entonces, malo, bueno, muy bueno, malo. Y así fueron respondiendo todos. ¿Tá? El 2, bueno, 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 malo. Y todo así. Y por otro lado, ¿tá? Les pedimos que ordenaran estas 4 dimensiones, ¿tá? Como dice ahí, acá, de 4 a 1 en orden decreciente de importancia. Entonces, para el encuestado 1, lo que más le importa es el salario. Después del salario, lo que más le importa es la relación con compañeros. Después de la relación con compañeros, lo que le importa es crecer, es tener percepción de crecimiento. Y lo que menos le importa es la libertad para elegir su método de trabajo.
Obviamente, no todos respondieron lo mismo. ¿Tá? Para el encuestado 2, el salario es lo que menos le importa, lo que más le importa es son las posibilidades de trabajar libremente. ¿Está bien? Y noten que algunos no respondieron todo. Algunos dejaron cosas sin responder. O sea, esto es como si fuera la encuesta real, lo que obtuvimos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sería el resultado de las encuestas como resumido. Sí, sí, lo que cada uno responde. Entonces, por acá abajo, yo bajo, y ahí hay un resumencito acá abajo, ¿está? Entonces, sin responder, ¿tá? Hay 5 que dejaron sin responder salario, hay 8 que dejaron sin responder relación, 0 percepción, 10 libertad, y así, ¿tá? Salario muy malo 18, malo 12, bueno 41, muy bueno 4. Y así con cada una, ¿tá? Y después de la otra parte de la encuesta, o sea, de que ordenaran de 4 a 1 en orden decreciente, resulta que ahí ¿qué hacemos? Sumamos, vieron que ahí dice 200, ese 200 que es la suma de todo lo que cada uno puso en función del grado de importancia. ¿Tá? Entonces, salario terminó sumando 200. Relación 240, percepción 140, libertad 220. Todo esto suma 800. ¿Tá? Entonces, con esto ¿qué hacemos? Establecemos porcentaje. ¿Tá? Entonces, la dimensión más valorada es la relación con compañeros, 30%, seguida muy de cerca de la libertad de trabajar, de establecer sus propios métodos de trabajo, seguida del salario, y por último de la percepción de posibilidad de crecimiento. ¿Está? Entonces, esto, que yo pinto ahí de amarillo, y esto, es el resultado trabajado de la encuesta. ¿Está? Y yo con esto tengo que armar un indicador. ¿Está bien? ¿Y qué necesito para armar un indicador? Definirlo. Primero. ¿Qué? Definir el indicador, O sea, armar la ficha. una ficha. ¿No? Entonces, bueno, yo como me olvidé de ocultar, ustedes ya saben que acá una ficha porque está acá, me olvidé de ocultarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una ficha, bueno, acá lo que nos importa es el cálculo, entonces el que armó esto estaba un poco haragán. La ficha es el grado de satisfacción del personal. ¿No? La forma de cálculo, la satisfacción con cada dimensión es la suma ponderada de respuestas bueno y muy bueno sobre el total de respuestas marcadas por cada funcionario para la dimensión correspondiente. O sea, para cada dimensión, yo tomo bueno y muy bueno y establezco un porcentaje sobre el total. Eso es lo que dice la fórmula de cálculo. ¿Tá? Para la satisfacción de cada dimensión. O sea, para la dimensión salario, yo voy a tomar todos los que pusieron bueno y muy bueno para salario sobre el total de salario. Lo mismo para relación, lo mismo para percepción y lo mismo para libertad de trabajo, de modo de trabajo. ¿Se entiende? Para cada dimensión tomo bueno, muy bueno y lo divido sobre el total. Y la satisfacción global, ¿tá? Satisfacción global, porque ahí es donde yo empiezo a establecer variantes. Yo voy a ver cuál es mi grado de satisfacción desde el punto de vista del salario, cuál es mi grado de satisfacción desde el punto de vista del relacionamiento con los compañeros y los jefes. Y por otro lado voy a hacer una satisfacción global, de todo, de todas las dimensiones. Esa es la suma ponderada de las satisfacciones con cada dimensión, con base en los ponderadores que surgen de la encuesta. ¿Tá? O sea, yo tomo las satisfacciones de cada una de las dimensiones y las pondero en función del resultado que yo obtuve en la encuesta. ¿Cuál es esa ponderación? ¿Cuál es esa ponderación? Esto. Esta es la ponderación de cada una de las dimensiones. ¿Se entiende?
No me dijeron si se entiende, pero bueno. Vamos a calcular lo que ahora sí se van. Entonces acá yo ya tengo, porque si no, demoramos mucho, ¿no? Pero acá yo ya tengo pasado el cuadro de la encuesta, ¿está? Vieron que este 5, 18, 12, 41, 4, ¿qué es? Es este de acá abajo. 5, 8, 12, 41, 4, ¿está? Están puestos en el otro sentido. ¿Está bien? Relación va a ser 8, 15, 21, 18, 18. Entonces yo vengo acá. 8, 15, 21, 18, 18. ¿Está claro? Sí. Y los que son sin responder. Si alguien se pierde, me dice. No, eso es simplemente qué cantidad de personas votó por cada ¿Qué caso. respondió con cada uno? Nada más que acá está en el otro sentido. Sí, sí, sí. Está para el costado, no para abajo. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Yo sumo el total. El total de respuestas. Obviamente los sin responder los dejo afuera. Entonces, yo doble clic acá. El total de respuestas, ¿qué va a ser? Los muy malos, malos malos, malos buenos, malos muy buenos. ¿Está? 75. Para salario y condiciones de trabajo. 72 para relación con compañero de trabajo y jefe. 80 para percepción sobre posibilidad de crecimiento y 70 para el grado de libertad, bla, bla, bla. ¿Está? ¿Y qué es lo que dice la ficha? La ficha lo que dice es que yo tengo que para cada satisfacción, para la satisfacción de cada dimensión, la suma ponderada de respuestas buena y muy buena sobre el total de respuestas marcadas por cada funcionario. ¿Está? Entonces acá, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cómo calculo el grado de satisfacción para la dimensión salario y condiciones de trabajo? 41. 4. Ay, perdón. No, sí, Vale. decime. ¿Cómo hago? Alguien dijo 4. 41 más 4. 41 más 4. ¿Y ahora? No, dividido 80. ¿Eh? Dividido 80. ¿Dividido 80 o dividido 75? No sé, puedes poner de vuelta la ficha porque no me acuerdo qué decía Ahí antes que. está. Perdón. Bueno, esa pregunta, ¿qué es lo que hay que contestar? Es que mira, ¿qué dice la ficha? ¿Ah? Entonces, a eso no le den bolilla porque falta la división. La ficha, ay, espero que lo diga bien, estoy pensando. Ah, está bien. Sobre el total de respuestas marcadas por cada funcionario. Marcada. Entonces, las vacías no, menos mal. Después que Claro, lo la dije, 75. me quedé pensando, ¿lo habré aclarado? Dividido 75. Ahí va. Y eso da 60. Esperen que yo tengo el libreto acá, porque esto está chequeado, pero igual, por la duda, viene bien este. Ahí va, venimos bien. Está. Y ahora, cada dimensión es igual, o sea, yo acá lo que hago es, bajo la fórmula, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y si yo quisiera la global sin ponderar y sin nada, ¿está? ¿Yo qué es lo que hago? Sumo los totales, sumo 107 más 49, dividido 297. ¿Está? Eso sería sin hacer ninguna ponderación. Ahora, el 297 no toma las. Claro, no toma las siempre no dice nada. No toma los que no respondieron no los toma. Y si yo quisiera ponderar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los porcentajes que dan en. Pongo el ponderador. Entonces, tengo que traer el ponderador. Para salario y condiciones de trabajo es el 25, el 30, el 17,5 y el 27,5. Y después multiplico, tallo, ahí ya le había dejado la fórmula. Multiplico el 60% por el ponderador, que es 25%. ¿Está? Y ahí me da la satisfacción ponderada. Y el índice de satisfacción global es 50,1.
O sea, eso nos dice que del total de empleados encuestados, el 50,1% considera que de todos No, los... no, 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 no. No, no. Tu índice global de satisfacción es 50%. En función de la encuesta que hiciste. No es que la mitad considera, no, no. Ah, Es un, ok, es un índice. es un índice, claro, claro, está, ok. Vos ahí lo que tenés que, o sea, vos desde el punto de vista de gestión, ¿tá? Suponiendo que lo que interesa es mejorar este índice, vos tenés que ir viendo qué brechas tenés para ir mejorándolas. O sea, una brecha grande que tenés es acá. ¿Tá? Acá para mejorar. Y acá tendrás que empezar a trabajar con talleres, etcétera, etcétera, para ir mejorando, digamos, esos. Digo, es lo más grande, digamos. En percepción sobre posibilidad de crecimiento, parece que No entendí eso de la brecha. que si vos apuntás a mejorar el indicador, ponerle que una perspectiva de esto sea que, no sé, dentro de un año este indicador te dé más, ¿no? No sé, 55%, por decir algo, tenés que ver dónde vas a trabajar de estas dimensiones, ¿tá? Para que el indicador suba, para que el indicador mejore. Entonces pareciera que el grado de libertad para elegir método de trabajo y demás parece no ser el de mayor, el que mejor calificación tuvo. Porque si vos mirás, la percepción más grande es que el grado de libertad es malo. Como que no hay mucho grado de libertad. Fue un ejemplo. Es decir, ¿cómo gestiono este número? ¿Cómo gestiono a partir del indicador? Bueno, ¿busco mejorarlo? Bueno, me establezco una meta de dentro de un año este indicador esté en el 55% o en el 60%. ¿Dónde tengo que atacar? Y bueno, parece que acá, en la dimensión 4, hay lugar para trabajar y mejorar. Pareciera. Eso quise decir nada más. Fue un ejemplo. Sí, entendí. Igual en este caso también se da porque el ponderador de los 4 es bastante cercano, dentro de todo. Porque podría ser que en uno de satisfacción muy bajo, pero el ponderador es tan bajo. Sí. Sí, el ponderador es bajo y te lo... Y como que no cambia mucho en el total de la satisfacción. Sí. Sí, también el ponderador va de la mano de lo que la gente optó, ¿no? También, capaz que parte del trabajo de gestión, digamos, puede ser que esas ponderaciones cambien también, que para alguien tal vez no era tan importante, por ejemplo, la posibilidad de percepción la percepción de posibilidades de crecimiento y tal vez parte de tu trabajo de gestión sea mejorar esa percepción. Y ahí el ponderador te sube un poco. Eso es interesante porque yo pensaba que era como el ponderador era algo absoluto y que no se podía cambiar. No, porque tú hiciste una encuesta. Vos acordate que, vos, o sea, el indicador terminó siendo el resultado de una encuesta que se basa en la percepción que vos tenés en el momento sobre lo que te están preguntando. Si vos estableces acciones y te hacen la misma encuesta el año que viene, tal vez cambia. Claro, sí, la solución puede ir por ese lado también. Claro. Obvio que te puede pasar que mejores algo y descalabres otra cosa también. O sea, después tenés que empezar a gestionar, establecer distintas medidas y a ver cómo te va. Bueno, si no lo querés hacer en el horizonte de un año, empezá a hacerlo en horizontes más chicos, ¿no? Estas cosas tampoco cambian de un mes para el otro, ¿no? Estas percepciones. Ahí vas a tener que trabajar un poquito en ver cuál es la mejor combinación esfuerzo-tiempo, digamos. Porque bueno, esto es un caso de laboratorio, pero si tienes que hacer encuestas para una empresa que tiene cientos de funcionarios, tampoco es algo muy práctico hacerlo todos los meses y capaz que no lográs cambios sustantivos de un mes al otro. Tendrás que evaluarlo. ¿Se entendió un poquito la idea? ¿Cómo venía esto? ¿Nadie se perdió con los cálculos ni nada? ¿No? No, con nada, todo bien. Buenísimo. Se entiende todo. Bueno, entonces ahora lo que yo les voy a mostrar, ahora sí ya les voy a mostrar estas hojas que oculté. Esta hoja que había ocultado
es lo que calculamos recién. ¿Tá? Acá estaba vacío para hacerlo nosotros, pero bueno, 50,1, 50,1. Bueno, acá no me quedó pero lo mismo. ¿Está? Es la misma hoja. Ahora, nosotros podríamos hacer alguna cosa más. ¿Tá? A ver, esta es la que les mostré recién, ¿no? O sea, una manera de calcular esto es sin nada, sin ponderar nada. Yo tomo los totales bueno y muy bueno, los divido sobre el total de respuesta y me da el 52,5. ¿Está? Eso fue la primera que hicimos, 52,5. ¿Está? Bueno, la segunda opción, una segunda opción que podríamos hacer es, imagínense, yo no tengo por qué darles el mismo grado de importancia a las respuestas. ¿Tá? A mí me puede parecer grave, por decirlo así, que la gente me responda muy mal. ¿Ah? Y me puede parecer excelente que me respondan muy bueno. Entonces, a los extremos los puedo ponderar distinto para que me pesen más. Y eso me hagan me hagan un indicador más, más potente, digamos, más exigente, por decirlo así. ¿Tá? Entonces, miren acá lo que hacemos. Este cuadro es el mismo, ¿tá? Estamos de acuerdo que es el mismo. Acá lo que hicimos fue poner un ponderador distinto a las respuestas muy malo y muy bueno. ¿Está? ¿Está bien? Y entonces ahora, ¿qué es lo que me pasa? Ahora, cuando yo cada una de las respuestas de cada una de las dimensiones las multiplico por un ponderador, vieron que el 18 pasó a ser 36, se multiplica por el ponderador, 15 pasó a ser 30, ¿tá? 38. ¿Tá? Aumenté los extremos. ¿Tá? Les di una importancia relativa más grande a los extremos. Y bueno, ahí puedo calcular un indicador un poquito más exigente. ¿Tá? Me dio un poquito más bajo el indicador, sí. ¿Está? Una consulta. Sí, todas. Para la primera solución, que no ponderamos las respuestas, ¿hubiese sido lo mismo poner en la encuesta solo malo o bueno? No Solo sé si malo. sí. Claro, porque como después es como que los juntamos muy malo y malo, y bueno como bueno. Entonces, Sí, bueno. No, puesto solo dos opciones, ¿no? Para el primero, digo, solo para esa solución. Sí, lo que pasa es que esta no es la más, no es el indicador más rico de todos. Claro, era como para, Sí. pero yo no entendía Sí. por qué lo juntábamos el muy malo y malo si después no lo íbamos a diferenciar, digamos. Ahora sí, con la solución 2 me doy cuenta por qué. Y sí, porque tenés la posibilidad de trabajar un poco más ponderándolo, sí. Sí, sí. Bueno, y entonces acá, bueno, 50,1, lo que hicimos fue ponderar extremos. ¿Tá? Y ahora a ¿tá? Si lo queremos hacer más exigente todavía, ¿qué hacemos? A cada dimensión le ponemos el ponderador del grado de importancia, ¿tá? que habíamos definido en la encuesta, ¿no? Es el mismo porcentaje. ¿Tá? El 25, el 30, el 17,5, el 27,5. ¿Tá? Y ahí llegamos a un indicador un poquito más exigente. ¿Qué era lo que nos decía el CPIE 3? El CPIE 3 nos decía, define indicadores auxiliares que surjan del desdoblamiento del indicador principal, ¿ah? Para conocer causa de satisfacción e insatisfacción a partir de la encuesta. Porque la idea de esto, un poquito hicimos cuando hablamos, cuando dijimos, bueno, ¿yo cómo puedo mejorar este indicador? Un poquito hicimos ese análisis, pero la idea con esto es trabajar con esto y gestionar. ¿No?
que como les digo, era lo que comentábamos, ¿no? Nosotros podemos preguntar qué pasa acá, qué pasa con este 39,1, qué pasa con este 17,5. Esto es lo que quiere decir que se acuerdan que era, ¿no? Este es el lugar de importancia que se le daba a cada dimensión. El lugar de mayor importancia de las dimensiones lo tiene la relación con compañeros y de trabajo y jefes. Entonces, capaz que yo tengo un activo ahí. ¿Y qué puedo hacer? Capaz que una estrategia que podría ser viable es potenciar eso. Que ese 30 en el momento 1 sea un poco más, que crezca. O tal vez a mí me preocupa que la percepción de posibilidad de crecimiento sea tan baja. Tal vez, bueno, ofrezca alguna posibilidad de, no sé, algún grado de generar algún tipo de carrera dentro de la organización, dependiendo del volumen, del tamaño. Hay que ver posibilidades de crecimiento a qué se refiere, si es crecimiento económico, si es crecimiento jerárquico. Se empiezan a generar montón de preguntas y dudas que generan más preguntas y más posibilidades de análisis, que está muy bueno. Y empieza a surgir a partir de elaborar indicadores que, bueno, lo que tratan es de permitirnos justamente hacer algún tipo de gestión. Después nosotros en la clase que viene vamos a ver cómo esto lo empezamos a mechar en tableros y en cuadros de mandos para con la combinación de indicadores tener una visión más global de un negocio. Es un poco como el objetivo final de los mapas y los cuadros de mandos. Pues ahora vamos a ver la clase que viene. ¿Queda alguna duda de esto? Este Excel se lo subo también. No, Está profe. bastante claro. Hay que pegar una repasadita, pero bastante bien. Está. Buenísimo. Y bueno, ahora lo que nos queda, vamos a hacer otro casito que tenemos por acá. A ver, acá lo voy a dejar un poco más, a ver si quién se anima a ver cómo lo armamos. Es bastante fácil. Bueno, fuimos contratados por Motorcar, una automotora que pretende analizar la rentabilidad de los modelos que comercializa. La persona que estaba antes en el cargo definió el porcentaje de margen bruto como indicador clave, siendo un extracto de su ficha actual el siguiente. Bueno, dan el código, el nombre. Y dice que la regla de cálculo es los ingresos por venta menos los costos de venta dividido los ingresos por venta, ¿no? La unidad medida porcentaje mide la rentabilidad bruta de las ventas realizadas en el periodo, se calcula por mes y por modelo de auto. Y bueno, la fuente de información es el sistema contable, el responsable de cálculo personal de venta, que ahora me estoy dando cuenta que fue justo lo que les dije hoy, que no se podía hacer, pero bueno. Va a ser modificado por el año que viene. Y bueno, información obtenida del sistema contable de facturación. Entonces acá nos dicen, nos dan cierta información, 4 vehículos compactos, 0 berlina, al contado, mediante crédito bancario 1 compacto, 17 berlina, precio de venta, IVA incluido, precio de compra sin IVA, descuento por pago al contado, que no es el mismo para cada modelo, es un 2% para compacto, 1% para berlina, referencias. Y ahí hay una llamadita del 1 que dice descuento por pago al contado, aplica sobre precio de venta sin IVA, imputado contablemente al resultado financiero. Se pide, calcula el valor del indicador para cada modelo. Antes de calcularlo, ¿cómo lo haría? O sea, antes de pasar al Excel, digamos, ¿cómo lo...? Se supone que la ficha la tenemos que analizar primero. Y ahí la tenés. Ahí está la ficha. Por eso analizamos la ficha primero. Okay. Ahí. No, pero díganme ahí hablando nomás. No pretendo que se pongan a calcularlo cada uno. Ahora llevar un Excel y hacemos el cálculo. No hay problema por eso. Bueno, por ejemplo, la descripción es como súper... No, el cálculo.
La ficha, ya, claro. la ficha ya discutimos, ya sabemos que tiene... Pero acá nos concentramos en el cálculo, ¿no? O sea, la ficha ya analizamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Lo primero tenemos que mirar la regla de cálculo. Ahí vamos al precio de venta. Ahí dice ingreso por venta menos costo de venta, paréntesis, Sí. dividido ingreso por venta. Nos va a dar un porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Precisamos las variables que dice la regla de cálculo. Precisamos el ingreso por venta y el costo de venta. Son los dos números que necesitamos. Y ahí sería el precio de venta sin IVA. Eso es lo que quería ver porque no me acuerdo bien qué decía la lista. Viste que está el cuadrito ahí abajo. Ah, Y el perdón. costo de venta sería el precio de compra. La Está el precio diferencia. de venta, Digamos. está el precio de venta y el precio de compra. Yo espero, ¿eh? ¿Qué haríamos? Yo me abro un Excel acá. Yo sé que necesitamos los ingresos por venta, ¿no? Y sabemos que necesitamos el costo de venta. ¿Qué periodicidad de cálculo tiene el indicador? Vale. Mensual. ¿Está? Entonces necesito necesito calcular ingresos por venta y costo de venta del mes. ¿Está? Que es la información que está ahí está ahí en el cuadro. ¿Está? ¿Cómo calculo los ingresos por venta? ¿Cuánto vendí? Supongo que es el ingreso total, ¿no? Sí, claro. O sea, 4 por el precio de venta. 4. ¿Por qué 4? Ah, bueno, no, 5 porque está la cantidad vendida. Ok. Acá- Ay, sí, claro, 5 sería. Claro, claro, son los ingresos por venta del mes. Ingresos de venta totales. Pero tiene un desdoblamiento. Lo tenemos que calcular por modelo. Viene que dice desdoblamiento por modelo de auto. Entonces, estas dos variables las tengo que calcular. Compacto por un lado y berlina por el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vendí del compacto? 5. 5. Vendí 4 al contado y 1 con financiación bancaria. Entonces, Q vendida son compacto 5 y berlina 17. ¿Está? Después, ¿qué necesito? Necesito el precio. ¿Está? El precio de venta del compacto son 21.960 y del berlina 27.450. Y ahí tengo los ingresos por venta, ¿no? Si multiplico. ¿No? Y que tenga. ¿Y no hay que incluya sacarle el IVA? Hay que sacarle el IVA, claro. Pues los ingresos por venta del estado de resultados no llevan esto. Estamos de Claro. acuerdo con eso, ¿no? El estado de resultados, el IVA venta y el IVA compra no van. No van. ¿Está? Nosotros cuando hacemos una venta, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el asiento Venta, de IVA, ventas. ¿Cómo sería el asiento de venta? Sería, Venta, IVA, ventas. claro, sería, bueno, para que necesitaría un lugarcito más ahí. Sería crédito por ventas, ventas
IVA ventas. ¿Tá? A crédito por venta, ¿qué va a ir? Va a ir el total, el que me compra. ¿Tá? Bueno, son contados, vamos a hacer caja. ¿Tá? Pues hay 4 de los 5 son contados. Vamos a hacer el ejemplo de un contado. A la caja me van a entrar los 21.960. ¿Tá? A venta, ¿cuánto va a ir? A venta, ¿cuánto va a ir? Va a ir 21.960 dividido 1,22. 18.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí a ventas va a ir la diferencia. ¿Está? Este ventas va al estado de resultados. Esto es estado de situación patrimonial y la caja también. ¿Está? Tenemos que tener claro eso. ¿Está? Entonces, los ingresos por venta van a ser la cantidad por el precio de venta dividido 1,22, sacándole el IVA. Y ahora sí, hago precio, precio por cantidad, cantidad por precio también. 90.382.500. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, y ahora vamos a hacer el costo de venta. El costo de venta sería el precio de compra. Exacto, el costo de venta tenemos el precio de compra. Acá no hay stock, no hay nada. Lo compro, lo vendo, lo compro, lo vendo, lo compro, lo vendo. ¿Tá? Así evitamos decir que en inventario tenemos autos más baratos y peleamos por el FIFO y todo lo demás. Se compra el auto y se vende. Chao, stock cero. Eso es lo fácil. Entonces, yo lo compro a 17.100 el compacto y a 27.700 el berlina y ya me dicen que es sin IVA. ¿Tá? Entonces, la cantidad vendida es la misma. Es 5 y 17. ¿Tá? El precio de compra, 17.100 y 20.700. ¿Ah? ¿Cuál es el costo? Entonces, el costo de venta va a ser cantidad por costo. 85.500 y 300, ¿me quedó bien esto? 770 pusiste, es 700. 351.900. ¿no? 20.700. ¿no? Sí, 20.700. Perfecto. ¿Y ya está? Tengo los ingresos, tengo el costo de venta, ya estoy pronto para calcular el indicador. ¿Qué decía de los descuentos en la letra? Tenemos descuentos por pago al contado, 2% para el compacto, 1% para el berlina. Y dice, la referencia dice, aplica sobre el precio de venta sin IVA, imputado contablemente a resultados financieros. Era un malo el que hizo esto. Esto fue un ejercicio de examen. No, o sea que no hay que hacer nada. Tan malvado el que hizo esto. Entonces no lo tenemos que tomar en cuenta si va para Por resultados. eso. ¿No? Ahí va. Ahí va. ¿Se entiende por qué? Pues la regla de cálculo nos dice que tenemos que tomar los ingresos por venta y el costo de venta y establecer una fórmula con eso. ¿Ah? Pero en la fórmula, en la regla de cálculo que está acá, en ningún momento nos habla de resultados financieros. Y este descuento por pago al contado nos dicen que contablemente se imputa resultados financieros. ¿Tá? Podemos discutir toda la noche si a efecto de determinar la rentabilidad por modelo, ese descuento tiene que ir o no tiene que ir. Podemos quedarnos hasta las 3 de la mañana discutiendo. ¿Tá? Pero bueno, esa discusión, si la hubo, se laudó cuando se definió este indicador.
Y este indicador lo que dice es que es ingreso por venta menos costo de venta dividido ingreso por venta. Los resultados financieros no aparecen en la regla de cálculo. Entonces, por eso digo que esto fue un poco malo. Pues. Yo recuerdo en ese examen que, bueno, hubo gente que incluyó. Bueno, no está en la regla de cálculo. Hay que seguir lo que dice la regla de cálculo. ¿Ah? Bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Tenemos los ingresos de cada modelo. Voy a borrar esto, porque esto lo explicamos. Entonces, vamos a hacer un poco... Por ejemplo, Marcelo, ¿sí? si no estuviera el comentario ese, nosotros Y ahí tendríamos sería... que descontar el 2% de los 18.000. No, y ahí sería discusión a ver si hay que incluirlo o no incluirlo. Yo no me animo técnicamente a ponerme a discutir si hay que incluirlo o no. Por un lado es un costo financiero, por otro lado, bueno, yo qué sé. Es una discusión hasta filosófica. No, pero si no lo aclarara, no estaría bien planteado. Digamos. ¿Está? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer este prolijo, vamos a poner ingresos, costo de venta. Y entonces tenemos que los ingresos del compacto son 90.000. Los ingresos del berlina son 382. El costo de venta del compacto son 85.500 y el costo de ventas de berlina son 351. ¿Está? Y entonces ahora establecemos la regla. La regla dijimos que era ingresos por venta menos costo de ventas dividido los ingresos por venta, dijimos, ¿no? Sí. %. Y el de berlina, 8%. ¿Está? Yo en realidad acá ya lo tengo armado. Acá está vacío. Acá está hecho. ¿Está? 5 y 8. Este Excel después se los subo. ¿Está? ¿Alguna duda del cálculo? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien tiene algo para plantear de esto? ¿Se entendió por qué el descuento por pago contado no va? Que no está incluido en la regla de cálculo porque contablemente se imputa otro rubro, digamos. ¿No? Bueno. Esto yo después se los voy a subir, ¿no? Para terminar la clase, en los minutos que nos quedan, yo les decía que, bueno, que la clase que viene vamos a estar hablando de cuadro de mando de mapas, con la idea de completar, digamos, la idea de que estos indicadores, vieron que nosotros, este indicador que calculamos ahora es un indicador típicamente financiero, o sea, nosotros tomamos información del estado de resultados y bueno, establecemos una medida de performance con esas magnitudes, ¿no? Bueno, en este caso fueron ingresos por ventas, costo de venta, bueno, vimos cómo calcular un margen de rentabilidad, en definitiva es eso, ¿no? En este caso expresado a través del margen bruto, pero bueno, pudimos haber tomado otras dimensiones, otras variables, pudimos haber calculado un margen neto, pudimos haber tomado el resultado mensual como indicador total. Digo, podemos haber establecido varias opciones, pero bueno, en definitiva, esto es un ejemplo de cómo hacer un cálculo de un indicador financiero. Y el otro indicador que vimos en la encuesta es una manera de ver, digamos, de cómo podemos llegar a armar en función de encuestas indicadores que, además de no ser cualitativos como cuantitativos como sino que son cualitativos, pueden ser formados a través de una encuesta y para dimensiones que no son financieras. ¿tá? Porque en lo que yo les quería hablar ahora, en la definición de tableros, digamos, indicadores, siempre es recomendable ir combinando distintos tipos de dimensión.
¿ah? En las mediciones. Y no solo mediciones financieras, que es en donde por ahí uno puede pensar más rápido, de primera mano, en el establecimiento de indicadores para formar un tablero. ¿Ah? O bueno, uno puede establecer indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, del desempeño de alguna, por ejemplo, como una gestión de cobranza o de flujo de caja. Pero bueno, después uno puede ampliar eso a otras dimensiones no tanto financieras. Y yo tenía un ejemplito, un segundito, se lo voy a mostrar en unos minutos. ¿Está? En unos minutos ya terminamos y ya vamos a seguir en la clase que viene. Pero, un segundito, yo les quería mostrar, ¿dónde lo tengo? De un trabajo de alguna de los cursos en donde participo, un grupo de alumnos, de participantes que plantearon un pequeño tablero para un negocio típico, como puede ser en este caso era una pizzería barrial. ¿Ah? Y a mí siempre me gusta mostrarlo porque cuando uno habla de tableros de indicadores, cuadro mando, todo demás, siempre se ponen en cabeza de pensar en grandes compañías multinacionales. No, esto en realidad muchas veces hay que asociarlo a la gestión de cualquier tipo de organización, adaptando la herramienta a la realidad en la cual uno está. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta mostrarlo, digo, es un poco extenso, tiene algunas explicaciones y demás, pero yo les quiero mostrar el tablero, simplemente para que ustedes vean cómo se puede dimensionar ese tablero, y esto lo enganchamos la clase que viene y lo continuamos. Pero bueno, esto por ejemplo es una propuesta de tablero gerencial, digamos, para medir algunos aspectos clave que este negocio tenía. Entonces, para este negocio, ¿tá? Los temas centrales, los temas estratégicos eran, por un lado, maximizar las utilidades que tenían, ¿tá? Que generaba el negocio, fidelizar al personal, porque habían detectado que tenían una alta rotación de sus colaboradores, ¿tá? Y lograr una buena gestión de costos. ¿Tá? Básicamente, esos tres parámetros, ¿tá? Eran los fundamentales, los estratégicos para el negocio. Y simplemente para detenerme en uno, ¿tá? Y no aburrirlos mucho, desde el punto de vista del tema estratégico de maximizar utilidades, se habían definido 3 objetivos estratégicos. O sea, lograr, su estrategia se iba a enfocar en el día a día, la estrategia operativa, digamos, en lograr estas 3 cosas. Por un lado, desviar ventas desde un conocido canal de ventas que el problema que tenía es que generaba unas comisiones bastante altas, ¿no? Entonces buscaban desviar, digamos, las ventas de esa aplicación hacia otros modos, hacia otros canales, ¿no? Telefónicos, redes sociales, etcétera, etcétera. Por otro lado, buscaban incrementar la base de ventas, el total de ventas. Y por otro lado, buscaban captar más clientes con la promoción de menú ejecutivo, si yo no recuerdo mal, para los mediodías, porque bueno, trabajaban mucho de noche y tenían capacidad ociosa durante el día. ¿Está? Y a partir de ese tema estratégico, mejorar, maximizar la rentabilidad, la definición de estos objetivos estratégicos, definieron una serie de indicadores de gestión. ¿Está? Y esos indicadores de gestión después los plasmaron en este tablero. Entonces, bueno, ahí pueden ver algunos indicadores, ventas mensuales de la aplicación dividido el total de ventas, cómo medir el incremento de ventas totales en el año, bueno, lo comparo con las ventas del año anterior, ¿tá? Cómo logro ver si estoy captando, estoy incrementando, digamos, el trabajo con la venta de menú ejecutivo, bueno, puedo cuantificar, digamos, cuántos menús ejecutivos estoy vendiendo día a día y ver si estoy logrando determinado crecimiento, ¿tá? Y a cada objetivo se le establece una meta. ¿Ah? Ustedes no sé si lo ven ahí. La meta en definitiva, la meta es por indicador, digamos, entonces bueno, objetivo, perdón. Entonces bueno, para el objetivo del desvío de ventas se estableció una meta de lograr un 30% de ese desvío de ventas desde la aplicación hacia otros canales de venta. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, yo me establezco el objetivo, le establezco la meta, defino el indicador y después ¿qué hago? Mido. ¿Tá?
Cuando yo hago la medición con el indicador, me fijo si estoy cumpliendo o no con la meta. ¿Logré ese desvío del 30%? No, estuve en un 20%. Bueno, tengo que seguir trabajando para llegar a ese 30%. ¿Ah? ¿Logré un crecimiento del 15%? ¿Y quién me da la información de si se logró o no se logró ese 15%? Y el indicador. ¿Ah? Y bueno, después había una meta de lograr 40 menús ejecutivos diarios. Bueno, ¿lo logré o no lo logré? Bueno, ¿cómo lo hago? A través del cálculo, de la medición y del seguimiento en el tiempo del indicador. Para lo cual tiene que tener una ficha, hay que tener la información, hay que definir responsables, todo lo que vimos. ¿Está? Eso lo vamos traduciendo, digamos, en un tablero. Obviamente ese tablero lo que va a tratar de hacer es medir lo crítico, lo clave. ¿Tá? Capaz que un negocio no solo se circunscribe a maximizar utilidades, a fidelizar al personal y a mejorar el costo, sino que pueden tener otras aristas, yo qué sé, mejorar performance en marketing, etcétera, etcétera. Bueno, lo estratégico para este negocio fue esto. Y en función de lo que es estratégico para ese negocio, se estableció un mecanismo de medición y una definición de objetivos y metas específicos. ¿Ah? Eso es lo que vamos a trabajar la clase que viene un poquito. Y bueno, vamos cerrando por acá. No sé si tienen alguna consulta. Tengo un chat acá. Pero bueno, creo que hoy trabajamos mucho y muy bien con estos temas. No sé si alguien tiene algo para consultar. Voy a parar la grabación.